Hola de nuevo, buenas tardes. Se lo dividí en dos clases para que fuera mucho más fácil de poder después estudiar, ¿ya? Entonces por eso a esto le puse clase 5 y así se las voy a subir a la plataforma. Bueno, ustedes saben que estamos viendo, vamos a seguir con la micosis y ahora vamos a partir de ahora a ver las micosis oportunistas. Ya vimos todas las que están ahí, hoy solamente vamos a ver este grupo de micosis oportunistas. Por supuesto, no vamos a ver todas las que están ahí, pero sí vamos a ver las más importantes. Una cosa que les quería aclarar y que quiero que tengan en cuenta es que cada vez que le hablo de las micosis, le hablo de nuestro medio, ¿ya? Y eso es muy importante porque le estoy dando los datos y qué es lo que más es frecuente en Chile, cuáles son los microorganismos más frecuentes en Chile, ¿ya? Que aquí en micosis es muy importante. Por lo tanto, cuando lean el texto pueden darse cuenta de que muchas veces no coinciden y no coinciden muchas veces los más prevalentes porque en nuestro país es diferente la epidemiología. Entonces, quiero que eso lo tengan bien claro. Bueno, entonces vamos a ver primero que todo qué son las micosis oportunistas, ¿ya? Las micosis oportunistas son micosis producidas por hongos filamentosos y levadura que generalmente tienen baja virulencia y que determinan la producción de alguna enfermedad en el huésped que tenga de alguna manera alguna alteración inmunológica. Y acá la fuente de infección, si ustedes recuerdan, puede ser lo mismo endógena que exógena y que los microorganismos generalmente tienen un hábitat que puede variar mucho. Pueden ser que vivan en cualquier lugar. Algunos viven en el hombre, otros van a vivir en el medio ambiente, otros van a vivir sobre los animales. Bueno, en dependencia de esto, evidentemente, será las distintas formas que tienen de producir enfermedad estos hongos que producen las micosis oportunistas. Dentro de las oportunistas tenemos diferentes clasificaciones. Las oportunistas superficiales que nosotros vimos, pero las vimos como superficiales, como micosis superficiales, pero ahí aclaramos que eran micosis oportunistas porque estos podían ser colonizadores del huésped, las candidiasis en varios lugares, la malacesia en la piel. Y tenemos entonces aquí las profundas localizadas a nivel fundamentalmente del tracto respiratorio como neumocistis, ¿ya? Que produce una neumonía o una neumocitosis en pacientes VIH positivos y no lo vimos en las profundas localizadas, ¿ya? Que ya habíamos visto, porque esta gente no penetra por implementación traumática, sino por vía inhalatoria, ¿ya? Y se comporta como un oportunista, a diferencia de las micosis de implementación traumática que ya nosotros habíamos visto anteriormente. Después tenemos las micosis sistémicas oportunistas como tal, donde las más importantes son las candidiasis, que por lo tanto tenemos que volverlas a ver, las aspergilosis, súper importante, una de las más importantes en Chile, los criptococos también, las mucormicosis y bueno, otras, fusioriosis, etcétera, que también vamos a ver. Y si recuerdan ustedes, también vimos otras sistémicas, pero si son sistémicas endémicas, y ahí la más importante que les recalqué en la clase pasada fue histoplasmosis, ¿ya? En la coccidiosis también y la paracoccidiosis, pero eso se lo remarqué en la clase pasada, ¿ya? Pero no son oportunistas, ¿ya? Son profundas sistémicas, pero no son oportunistas porque están en zonas endémicas y cualquiera que se exponga puede contraer la enfermedad, va a depender mucho de la cantidad, del tamaño de la exposición a la que esté esa persona. Evidentemente, los pacientes inmunocomprometidos tienen mayor riesgo de adquirir enfermedades por estas micosis endémicas. Bueno, eh, ya las más importantes que yo les dije en Chile, sin duda alguna, van a ser las candidiasis y en segundo lugar las aspergilosis. Después tenemos las criptococosis, ¿ya? Que son un poco menos frecuentes, pero que además cada vez aparecen con mayor frecuencia. Y tenemos las mucormicosis, especialmente en pacientes oncopatológicos, que la I evidentemente vamos a verla en la clase de hoy. La aspergilosis es una de las más importantes. Y bueno, discúlpenme, de aspergilosis, no, por mucurales del género Rhizopus, discúlpenme. Y también recordarles que la fusariosis también van a ser importantes y que cada vez están más en alza, aunque todavía no llegan a ser verdaderamente un problema clínico.
¿Por quién vamos a comenzar? Bueno, por las levaduras, las candidiasis, ¿ya? Estas son infecciones que, como ya ustedes conocen, son producidas por levaduras del género Cándida, que ya esto ya ustedes lo deben conocer, producen infecciones superficiales, que ya las vimos, y también profundas o invasoras y sistémicas. Y recuerde que la mayoría son endógenas, ¿ya? Porque las levaduras forman parte de la flora normal de la mucosa oral, la mucosa intestinal, la mucosa vaginal, también las vimos, ¿ya? Bueno, este género Cándida es uno de los agentes más importantes que producen infecciones oportunistas y dentro de los hongos, dentro de los hongos, de manera general, dentro de los hongos, evidentemente es uno de los patógenos más importantes, lejos el más importante que produce infecciones oportunistas. Hoy en día se considera un agente muy importante de infecciones oportunistas en pacientes hospitalizados, fundamentalmente los pacientes que están en UCI, donde se ha visto que ahí tienen un papel importante produciendo infecciones de tracto urinario, ¿ya? Así como agentes también importantes en sepsis intrahospitalaria. Uno de los más importantes, y quizás el más importante de los agentes que está asociado a sepsis por nutrición parenteral en pediatría, fíjense que hasta el 30% de la sepsis en este grupo por hongo, fundamentalmente las cándidas, y bueno, también en pacientes adultos, pero fíjense que aquí es menor, ya hasta en un 10%, por lo tanto, donde tiene significancia es en el caso de los pacientes pediátricos. Acá vamos a ir entendiendo los principales factores de riesgo para adquirir una candidiasis invasora. Y para que ustedes sospechen, tengan una idea de cómo sospechar, en qué pacientes deben sospechar estas candidiasis invasoras. Observen que son varios factores de riesgo y que son bastante inespecíficos, por lo que imagínense, en realidad esto es un problema para el diagnóstico porque muchos de los factores asociados no nos dicen o no nos dan una verdadera cercanía a decir que el paciente tiene una candidiasis eh, invasora. En realidad, aquí no hay un solo factor de riesgo, sino una suma de varios factores de riesgo que hace que un paciente sea más susceptible a adquirir o desarrollar una candidiasis invasora. Los tres primeros son los más importantes. Fíjense, el catéter venoso central, el uso del catéter venoso central. ¿Por qué? Acuérdense que son colonizadoras, por lo tanto, puede tener esa vía de penetrar. Y acuérdense que entre los factores de atributos de virulencia les dije que producen biofilms, por lo tanto, colonizar el catéter también. El uso de antibióticos de amplio espectro, eso también lo vimos en el caso, por ejemplo, de incluso la vaginosis bacteriana, de la candidiasis vaginal, ¿ya? La cirugía, fundamentalmente aquella que compromete el intestino, la pared intestinal, porque acuérdense que coloniza con mayor frecuencia el intestino, ¿ya? Y bueno, los dos primeros, sin duda alguna, son los más importantes. Y en el caso del uso del catéter venoso central y el uso de antibióticos de amplio espectro, eh, ahí se considera que hasta el 80% de los pacientes tienen ese factor de riesgo. Por ejemplo, en cirugía se da aproximadamente en el 50% de los pacientes. Por lo tanto, el factor de riesgo más importante es estos dos primeros que están acá. Y esto es lo que sucede en Chile, le vuelvo a repetir. Como ven ahí, esto es generalmente asociado a cirugía abdominal que compromete siempre la pared intestinal, no toda la cirugía, ¿ya? Así que no podemos decir cirugía en general. Y bueno, y también son factores de riesgo, todos los que están descritos, hay diabetes, nutrición parenteral, ya hemodiálisis, neutropenia, el uso de corticoides, que eso lo vamos a ir repitiendo a lo largo de la clase. Si los agrupamos, pueden ver que hay factores de riesgo asociados a la alteración de las barreras mucocutáneas, como lo que es el uso del catéter venoso central, la perforación acá, en el caso de una cirugía intestinal, la quimioterapia, por ejemplo, ¿por qué? Porque el uso antibiótico de amplio espectro altera la flora y eso es una forma de alterar también esa barrera mucocutánea. La inmunosupresión también, por ejemplo. Aquí les puse la neutropenia, que es un factor muy relevante, no solo para cándida, sino también que vamos a ver que para otras micosis importantes.
Las candidiasis invasoras también se pueden clasificar según las manifestaciones clínicas, ¿ya? Estas son, bueno, también son un poco inespecíficas, ¿ya? Y eso es otro problema para el diagnóstico. Me refiero a las manifestaciones sintomáticas, porque la presencia de cándida en sangre, que es lo que quiere decir candidemia, es bastante específica y nos dice que el microorganismo evidentemente está circulando a nivel del torrente sanguíneo. Entonces aquí tenemos la candidemia, ya que esto es el aislamiento de un hemocultivo positivo, en -1 de cándida, o sea, eso nos indica que hay cándida en sangre. La candidemia es la tercera la causa o la cuarta causa más común de aislamientos de los cultivos cuando se hace hemocultivo, o sea, está en tercer y cuarto lugar, ¿ya? Ahora, ¿de dónde pueden prevenir todas esas cándidas? Bueno, viene generalmente del uso de los catéteres intravenosos, del tracto gastrointestinal, de las heridas, etcétera. Y a partir de todos esos focos puede pasar la levadura al torrente sanguíneo. ¿Qué complicaciones entonces pudieran estar asociadas a que está la levadura en sangre? Bueno, como ven ahí, puede producir infecciones en válvulas nativas, en la retina, en meningitis también, y en fin, en cualquier otro órgano. A partir de ahí puede ir a cualquier otro órgano, ¿ya? Aquí lo que están observando es una infección a nivel de la rinitis. Y bueno, acá hay un elemento que también pudiera de alguna manera ser de ayuda en el diagnóstico de una candidiasis o de la sospecha, ¿ya? En las candidiasis agudas diseminadas, por ejemplo, y es por ejemplo, esta carioretinitis por cándida, que es específica, ¿ya? Y que se produce en un 10% de los individuos, pero que cuando está presente es un buen marcador de diagnóstico para sospechar entonces una candidiasis invasora. Y lo más importante es que se ven síntomas generales, como estos que están todos escritos aquí debajo, que no difieren de los síntomas producidos por otras sex y por otros microorganismos, y por lo tanto por eso decimos que no son específicos de cándida, ¿ya? Entonces van a ser síntomas que pudieran estarle diciendo a ustedes que puede haber otro microorganismo presente. Por lo tanto, hay que también saber sospechar la candidiasis invasora. Tenemos un segundo factor que limita el diagnóstico, ¿ya? Acá es la sintomatología clínica, evidentemente. Ya sabíamos que los factores de riesgo no son, hay algunos que son más específicos, pero aquí tenemos otro que tampoco nos ayuda mucho, que es la sintomatología, porque no difiere de otra sintomatología y lo que le estoy diciendo que son específicos se da en un 10% de los pacientes. Otro problema que también después vamos a ver en los diagnósticos es que tampoco tenemos buenos métodos diagnósticos para hacer un diagnóstico de una candidiasis invasora. Referente al diagnóstico, el gold estándar para el diagnóstico de la candidiasis invasora hoy en día es, como lo ven ahí, el hemocultivo, pero tiene muy bajo rendimiento, ¿ya? Y en varios estudios que se han realizado que comparan el resultado del hemocultivo con la autopsia del paciente, se ha observado que solo el 50% de los pacientes con confirmación de muerte por candidiasis invasora, el hemocultivo ha sido positivo. Por lo tanto, el rendimiento de ese hemocultivo es muy bajo. A pesar de que es el gold estándar, sigue teniendo un rendimiento bajo. Fíjense que el 50% de las candidiasis invasoras se les va a pasar, ¿ya? Porque no lo detectan si utilizan solamente los hemocultivos. Y bueno, los hemocultivos tienen baja sensibilidad en candidiasis invasora, como ya hemos visto, y eso tienen que tenerlo en cuenta siempre a la hora de hacer el diagnóstico. Observen esta tabla que está acá, en un estudio del 2012, pero miren cómo acá analizaron 720 pacientes, muestras de pacientes fallecidos y que confirmaron que habían fallecido por distintas enfermedades fúngicas. Y esto se hizo solamente en pacientes que tenían enfermedades malignas hematológicas. Y observen cómo solo el 21%, ¿ya?, de esos pacientes tuvo hemocultivo positivo. Fíjense que ellos encontraron 94 casos, solamente tenían el hemocultivo positivo 20, por lo tanto, la sensibilidad del test aquí fue del 21%.
y ya la causa de muerte estaba bien comprobada por anatomía patológica. Y por eso este grupo de pacientes, paciente oncohematológico, diagnóstico es peor aún, ya es muy baja la sensibilidad que tienen estos pacientes el hemocultivo. Y bueno, para resolver un poquito este problema del diagnóstico, que prácticamente es un sistema que tiene muy baja sensibilidad, ¿ya? Y tratar de que no se traten a todos los pacientes con sospecha con antimicóticos, que ya ustedes saben que son caros, tóxicos, etcétera, y además seleccionan resistencia, porque lo mismo en la clase de resistencia, se ha creado lo que le llaman un score, ¿ya? Ustedes saben que para otras enfermedades también lo hay. Y bueno, hay varios tipos de score que yo creo que ustedes los van a estudiar en algún momento, y esto de alguna manera va a ayudar a predecir que están frente a una candidiasis invasora con una sensibilidad que varía según el que estén usando, pero puede ir sobre el 80% y una especificidad también que pudiera ir sobre el 70%. Y bueno, para eso ustedes saben que se tienen en cuenta un conjunto de factores que van desde los factores de riesgo hasta sintomatología, resultados del hemocultivo, etcétera. Y estos criterios de alguna manera van a ayudar, ¿ya? Y van a permitir que no se sobretraten en un número importante de pacientes, y se ha tratado de alguna manera de mejorar esto, porque es lo único que hay. O sea, los resultados del hemocultivo que siempre se toman, y de alguna manera lo otro que van a tener disponible, que sería los, como les iba diciendo, los SCOAT, disculpe. Bueno, ¿qué se ha hecho para tratar de alguna manera resolver estos problemas que hay con el diagnóstico de la candidiasis invasora? Bueno, es tratar de incorporar, además de los criterios de riesgo, los criterios clínicos que también ustedes ya conocen, tratar de incorporar un biomarcador, ¿ya? Y ese biomarcador es el que se ha incorporado últimamente, es el beta-glucano, ¿ya? Y por ejemplo, si el paciente tiene criterios de riesgo, como los que están arriba, en conjunto con todos los aspectos epidemiológicos y las clínicas, etcétera, clínica positiva, un marcador, un biomarcador que dé positivo también pudiera ayudar a hacer un diagnóstico aún más específico. Uno podría utilizar con mayor seguridad, entonces, en este grupo de pacientes que tienen esto positivo, una terapia antifúngica con menor probabilidad de tratar de más, ¿ya? Y de dar tratamiento antifúngico por gusto, ¿ya? Sino que lo da con una mayor seguridad de que está frente a una candidiasis. Pero por otra parte, si usted ya comenzó el tratamiento empírico con ese antifúngico, también este biomarcador los puede ayudar a ustedes a hacer, por ejemplo, hacer biomarcador, y si 2 veces este biomarcador ya le da negativo, usted puede retirar el tratamiento antifúngico porque está convencido de que en realidad no es una infección de origen fúngico. Este biomarcador específico, el betaglucano, tiene alto costo y la técnica para hacerlo es compleja, y en Chile se utiliza solamente en algunos centros, ¿ya? Entonces, eso va a ser importante porque tienen un biomarcador que no va a ser específico único de Cándida, pero con usted, cuando tiene estos criterios y esta sospecha epidemiológica y clínica, ese betaglucano lo puede ayudar a confirmar o a tratar a ese paciente con un antifúngico. Cuando tienes el 1, el 2 y el 3 positivo, usted da tratamiento, ¿ya? Y cuando el biomarcador se hace negativo, entonces usted puede también suspender el tratamiento antifúngico que había puesto a lo mejor cuando el paciente estaba grave y usted todavía no tenía una respuesta de que podía ser o no una candidiasis. Bueno, respecto a los estudios epidemiológicos de la candidiasis en Chile, hay varios trabajos importantes. Este es del 2013, ¿ya? Ahí hay varios países latinoamericanos, está incluido Chile, pero ahí solamente se incluyeron 3 hospitales de Chile, ¿ya? Y en ese estudio, que fue uno de los primeros que salió, se pudo conocer que Chile es
era el país de Latinoamérica que tenía menor incidencia y prevalencia de candidemia. Esos son estudios de candidiasis en sangre, ¿ya? En las unidades de pacientes críticos que participaron en este estudio. Pero como solo hay tres centros, ¿ya? Y que se pensó que evidentemente aquí no está representado todo el país, que eso podía ser un problema que se asociaba a esos tres grupos o a esos tres centros que participaron. Otra cosa que se encontró acá es que la mortalidad en Chile, acá en este estudio, era muy alta, el 40% de mortalidad. Entonces, eso fue alarmante. Evidentemente, había una necesidad importante de detectar a tiempo la candidiasis invasora. Entonces, ahí se organizó una red nacional de micología médica, que participaron muchas clínicas, hospitales, no solo de la región metropolitana, porque esto fue la región metropolitana nada más, sino también regionales, y también se incluyeron centros de referencia. Y bueno, ahí se hizo, cuando ya se organizó esa red, se hizo un estudio prospectivo de caracterización microbiológica de 381 cepas recopiladas de episodios de candidemia a nivel nacional, ¿ya? Estos pacientes se analizaron además todos sus antecedentes epidemiológicos, cómo evolucionaban, la sobrevida a 30 días, y hasta ahora es el estudio más importante que se ha hecho en Chile, el más grande y completo. Eso está publicado en PLOS ONE en el 2019, ahí tienen la referencia. Y bueno, lo más grande es que se pudo recopilar información de 18 hospitales y también participaron 8 centros de referencia. Entre los resultados más importantes, por eso les expliqué esto es una tabla directa de ese artículo, ¿ya? Es que se pudo conocer cuáles eran las principales causas de candidemia en Chile. Y bueno, ya, lo mismo que se sabía del estudio que ya les presenté en 2013, sigue siendo la Candida albicans, ¿ya? Pero su incidencia ha ido disminuyendo con respecto a otras cándidas. O sea, se mantiene la Candida albicans como la más importante que produce candidiasis invasora. Y lo que sí se notó es que, por ejemplo, antes, Candida albicans, que es la primera que tienen en esa tabla, ¿ya? Estaba, o sea, prevalecía entre un 80 y entre un 70 y un 80% aproximadamente entre todas las cándidas. Luego, la prevalencia de esta Candida albicans bajó al 50%, y ahora incluso está por debajo de ese 50%, ¿ya? Y bueno, esta disminución de la incidencia de Candida albicans en las candidiasis invasoras es a costa de lo que sí no se conocía, que es a costa del aumento, ¿ya?, de las candidiasis invasoras por Candida no albicans. Y eso sí llamó bastante la atención, ¿ya? Y se pudo saber que de las no albicans, la más importante en Chile es la Cándida paraxilosis, ¿ya? Casi está pisándole los talones a Cándida albicans. Y esto es súper importante porque si ustedes recuerdan que cuando hablamos de Cándida albicans, su reservorio fundamental es el intestinal, pero para la paracilosis es la piel y fundamentalmente las manos. Por lo tanto, se va a transmitir de manera igual que como se transmite el estafilococo aureus o cualquier otro patógeno, ¿ya? Por esta vía que puede ser incluso hasta nosocomial. Entonces, eso también llamó mucho la atención. Estos conocimientos que ustedes tienen de la clase anterior, donde habita mayoritariamente Candida albicans y paracilosis, y vimos que en la piel la albicans prácticamente no está presente, ya solo en determinados puntos que les dije y era cercano a la vagina, etcétera, pero la paracilosis sí está en la piel. Entonces eso también llamó mucho la atención. También aparece en este estudio otra novedad, que es que fíjese quién aparece aquí en tercer lugar, es la Cándida glavata, ¿ya? Antes, quien estaba en tercer lugar era la tropicalis, pero en este estudio evidentemente está desplazado por la Cándida gravata. Esto también es importante porque la Cándida gravata
es más resistente a los azoles, si ustedes se acuerdan, ya cuando vimos los mecanismos de resistencia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el tratamiento con fluconazol, hoy en día, fíjense que vamos a tener un 10% de las candidiasis invasoras que van a ser producidas por cepas que son resistentes al fluconazol. También, bueno, el estudio confirmó una baja incidencia de candidemia en Chile y ahí sí se pudo comprobar que había una alta sobrevida a los 30 días, mucho más que en el estudio latinoamericano, ¿ya? Acá la mortalidad, en vez de un 40, fue de un 20%, y ya eso fue una reducción importante, ¿ya? Con respecto al estudio latinoamericano. Y también se vio un alto por ciento de pacientes ancianos, ¿ya? Que eran los que generalmente tenían estas candidiasis invasoras. Y también se hizo un pequeño estudio de resistencia a los antifúngicos en esas cándidas aisladas y se vio que eran resistentes aproximadamente en un 6,6% de la cepa. Ahora, ¿cómo se explica que hay menos mortalidad, ya? Desde el estudio de 2013 a esto que se encuentra ahora en el estudio nuevo que fue publicado en 2019, ¿ya? Bueno, esto, la explicación que le dan los autores, que se debe fundamentalmente a que Chile se está realizando ahora un diagnóstico precoz, ¿ya? Porque hay más educación, etcétera. Y además de eso, un porcentaje importante de los pacientes en Chile con sospecha de candidiasis sistémica se comienza con equinocandina y no con fluconazol. Entonces, por lo tanto, ya se está eliminando todo lo que falla de tratamiento asociado a la presencia incluso de cepas que pueden ser resistentes intrínsecamente o cepas ese 0,6% resistente a fluconazol dentro de las cepas que debían ser sensibles, ¿ya? Bueno, a diferencia del estudio anterior, ya les digo que es el 80% de los casos en el 2013 se empezaba con fluconazol. Ahora es al revés. Ahora el 80% de los casos se empiezan a tratar con equinocantinas, ¿ya? Bueno, y miren acá, para que tengan en cuenta un poco los factores de riesgo más importantes asociados a las candidiasis invasoras. Están los factores de riesgo o factores predisponentes para las candidiasis de origen endógeno y los factores de riesgo para las candidiasis invasoras de origen exógeno. Esto ya ustedes los conocen, neutropenia, los catéteres, la hiperglicemia, el uso antimicrobiano, ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Pero fíjense acá, porque acá, ¿por qué hospitalización prolongada? Porque se coloniza el paciente y por lo tanto tiene alta probabilidad de que aparezca por una candidiasis invasora de origen endógeno. Pero de origen exógeno es por el contacto indirecto que se puede producir entre pacientes que están colonizados o no, y además también porque el personal de salud puede incluso transmitirla al paciente, ¿no? Y se ha visto incluso brotes nosocomiales. Y hay un estudio que se hizo, que se lo pongo acá, de cómo era la colonización por cándidas, ¿ya? Por cándidas en los trabajadores de salud. Y se vio que los médicos estaban colonizados en un 20%, las enfermeras más todavía en un 80%, y después se hizo un estudio entre los alumnos de primer año, que son los que entran por primera vez al hospital, los alumnos de tercer año que ya tienen un contacto hospitalario, aunque menor que los internos y mayor que los de primer año, y finalmente a los internos. Y miren, en primer año el 7% de los estudiantes estaba colonizado, y el tercer año el 15% de los pacientes está colonizado con cándida, y finalmente observen acá como los internos ya están colonizados igual que los médicos. Entonces, por lo tanto, esto también es un factor importante, un factor de riesgo importante para adquirir candidiasis invasora, pero de origen exógeno. Bueno, esto es la misma diapo, se la estoy repitiendo que les dije en la clase pasada, solo para que sepan que ya se los apliqué cuando nosotros vimos candidiasis localizada o candidiasis mucocutánea. Vimos y yo les expliqué esa misma diapositiva y todos los factores de virulencia de las cándidas. Bueno, acá tienen cómo se haría el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico, primero la sospecha, se toma la muestra, que puede ir a anatomía patológica, puede ir a microbiología,
Una de las formas que tenemos es hacer el diagnóstico directo según el tipo de muestra. Acuérdense, podíamos ver la formación de la pseudohifa y de la del tubo germinativo. Eso también ya lo vimos. Pero también se puede hacer el cultivo. Recuerden que las levaduras crecen rápido, crecen como las bacterias. En 24 horas pueden tener el crecimiento y a partir del cultivo también se puede hacer la sensibilidad. Y a partir de ahí también se podía hacer los estudios de caracterización fenotípica y de la cepa para saber quién es, qué tipo de cándida es. Y también teníamos el inmunodiagnóstico, es con los antígenos. Fíjense que no hay nada de anticuerpos, ¿ya? Por lo tanto, aquí todo el diagnóstico es diagnóstico directo. Esto ya lo vimos también, simplemente les estoy recordando cómo es que se hace el diagnóstico. Después tenemos el tratamiento, que nosotros también ya lo vimos. Vamos a ver dos tratamientos, un tratamiento que es preventivo y un tratamiento después que es curativo. El tratamiento preventivo es para prevenir que aparezcan enfermedades invasoras en los pacientes con riesgo. Y ahí, por ejemplo, tratar siempre de disminuir la duración y la intensidad de la neutropenia, el lavado de las manos, el buen manejo de los catéteres, descontaminación digestiva con antifúngicos en los pacientes que tienen alto riesgo, ¿ya? La profilaxis también para reducir la colonización, ¿ya? En determinados pacientes, los que son de riesgo, eso no se hace para todo el mundo. Por lo tanto, hay varias formas de tratar, esto es una forma de prevenir la candidiasis invasora y esto es la forma de curar o tratar la candidiasis invasora, ¿ya? ¿Saben? Ya les dije que el tratamiento aquí es más importante la capofungina, también tienen la anfotericina B, pero esta es hoy en día una de las más importantes. Es una equinocandina, pero cualquiera de las tres funciona, ¿ya? Tienen alternativo el fluconazol, pero recuérdense que hay cepas que son resistentes. La crucella es resistente intrínseca y la gravata puede tener resistencia adquirida, por lo tanto, mucho cuidado con el fluconazol, ¿ya? Y también tenemos las asociaciones que yo les expliqué en la clase también de antifúngicos que también pueden ser activas frente a las candidiasis invasoras. Bueno, ¿y por qué les hago tanto hincapié en lo de resistencia? Se hace muy necesario hacer los ensayos de susceptibilidad en el caso de las candidiasis invasoras para poner el tratamiento. Fíjense cómo se comportan las distintas especies de cándida frente a los distintos agentes antimicrobianos. Miren la cándida gravata, que ya les dije la frecuencia que se obtiene en Chile, cómo responde, puede ser hasta resistente a anfotericina B, con resistencia disminuida a intraconazol, ¿ya? Igual que al fluconazol. La Cruzella, que es resistente intrínseca, pero puede tener resistencia a intraconazol, puede también ser de intermedio resistente a flucitocina y también puede comportarse como resistente a anfotericina B. Y bueno, ahí eso va a ser importante porque a la hora de dar el tratamiento, muchas veces vamos a tener que tener en cuenta cuál es la especie que está presente, porque de lo contrario el tratamiento no va a cubrir los agentes. Por eso hoy en día están las equinocandinas, ¿ya? Bueno, la otra levadura importante en Chile que produce infecciones invasoras es el criptococo, ¿ya? ¿Qué produce el criptococo? La criptococosis. Esta enfermedad es producida por la levadura, una levadura que se llama Cryptococcus neoformans y está descrita varias variedades más, ¿ya? Y bueno, las más importantes son las variedades neoformans y la variedad Gatti. Fíjense que esto es variedad, discúlpenme, las más importantes son eh, las especies Neoforman y las especies Gatti, y Neoforman es la que tiene dos variedades, ¿ya? Que después vamos a ver por qué es importante y por qué les recalco esto de las dos variedades de Cryptococcus neoforma. Bueno, estas son levaduras que son cosmopolitas. Van a ver que están en todas partes, aunque después vamos a ver que algunas más en un continente, otras en otra, pero en cualquier lugar puede estar este grupo de levaduras. Y lo otro importante, ¿dónde es que habita el microorganismo? Bueno, este es otro agente que tiene también el hábitat fundamentalmente en las heces de las palomas.
aunque también se ha visto en madera, en descomposición, etcétera, en huecos de los árboles, pero eso varía y lo vamos a ver un poquito más adelante según la especie. Recuerde que esta es una micosis oportunista, ¿ya? Y que puede tener diferentes mecanismos de transmisión. En este caso, la transmisión es por la vía inhalatoria y no hay transmisión persona a persona, ¿ya? Eso es una cosa, algo importante que tienen que tener en cuenta en este tipo de criptococosis invasora, o en esta enfermedad micótica por levadura de tipo invasora. Bueno, fíjense, las heces de la paloma, que es lo que yo les dije que era donde fundamentalmente habitaban, pueden ser otros pájaros, pero bueno, las heces de las palomas, cuando las palomas defecan, ¿ya? También orinan, ¿ya? Y estas heces tienen alto contenido de nitrógeno, tienen además de eso un pH alcalino, esa orina es espesa y también es muy rica en ácido úrico y queratinina, ¿ya? Y esos son componentes, todo que utiliza el criptococo para su desarrollo. Por lo tanto, se desarrolla muy fácil en este sustrato, ¿ya? Ojo, no es que la paloma lo tenga y lo excrete, es que esas excretas cuando las palomas las dejan, entonces el criptococo que es ambiental lo utiliza como una forma para crecer. Ya les dije que no solo en las heces de las palomas, que también hay otras aves, pero las palomas es donde habitan con mayor frecuencia las distintas especies de criptococo. Bueno, yo les comenté que esta era una levadura de distribución universal, pero hay ciertos aspectos epidemiológicos importantes a tener en cuenta acá y por eso les enseño las diferentes variedades que existen, ¿ya? Observen acá. Ya saben que está el género Cryptococcus y que tiene dos especies importantes, Neoformans y Gatti. La especie Cryptococcus neoforma tiene dos variedades. La variedad de Gruby, ya, aquí la tienen, y la variedad Neoformans, ya. Fíjense lo que le pongo ahí. Cryptococcus neoforman habita en las heces de las palomas, como yo les dije, y principalmente produce enfermedades en huéspedes inmunocomprometidos. Y la diferencia está en las zonas en que habitan cada una de las variedades de ese Cryptococcus neoforma. La Gruby, como ven ahí, habita fundamentalmente en el hemisferio norte y el cono sur de América, mientras que la variedad neoforma es un hongo que habita en Europa y Norteamérica. Y bueno, y eso no quiere decir que sea una enfermedad endémica de cada una de estas zonas, ¿ya? El criptococo está en todas partes, pero se lo observa esta distribución diferente según especie y variedades de criptococos neoforma. La especie esta que está acá, que es Cryptococcus gatti, ¿ya? Habita en áreas tropicales y subtropicales, y observen acá cómo afecta fundamentalmente a pacientes inmunocompetentes, ¿ya? Y generalmente, fíjense que a diferencia de esta especie que habita en las heces de los pájaros, esta fundamentalmente habita en los árboles y se ha visto que con mayor frecuencia en los árboles, los eucaliptos, ¿ya? Es donde mayoritariamente se han aislado. Ahora bien, la mayoría de las criptococosis, ¿ya? Se observa en pacientes VIH-Sida o en receptores de trasplantes, sobre todo de órganos sólidos. Por lo tanto, el principal factor de riesgo para una criptococosis es la alteración de la inmunidad celular. Por eso está así tan grande escrito ahí, los otros factores de riesgo están acá, chicos. Y bueno, tenemos tres grupos de riesgo fundamentales. Los pacientes VIH positivo, que ya sea VIH positivo que se conozca o no se conozca que es VIH positivo, pero en fin de cuentas tiene una inmunosupresión. El paciente VIH positivo, cuando se presenta con cefalea y fiebre, se debe descartar siempre una meningitis por criptococo, ¿ya? El otro grupo de riesgo es los pacientes que usan corticoides. No hace falta que sean en altas dosis de corticoides. Tristemente, hasta con bajas dosis de corticoides, los pacientes pueden hacer meningitis por criptococo. Recuerden que el uso de corticoides disminuye también la respuesta inmune inflamatoria
Y bueno, deben saber ustedes ya que los corticoides inducen también apoptosis de eosinófilos y linfocitos T, discúlpenme, que van a ser importantes para la contención del hongo. Y el otro, el tercer grupo de factor de riesgo, son los pacientes trasplantados de órganos sólidos. Acá la inmunosupresión no es tan intensa, pero esta inmunosupresión está basada también en alterar la respuesta inmune celular, ¿ya? Para que evidentemente no se rechace el órgano, ¿ya? Y por lo tanto, uno para no rechazar baja la respuesta y por eso entonces estos pacientes tienen un riesgo de hacer meningitis por criptococo neoforma. Después están los otros factores de riesgo, diabetes, pacientes con EPOC, cáncer pulmonar, linfoma, todo eso que les he puesto ahí. Sarcodiosis, cirrosis, inclusive las embarazadas, ¿ya? Recordar acá, en este caso, que el último trimestre del embarazo se produce una inmunosupresión y eso es natural porque lo hace un proceso fisiológico natural para tolerar al feto, ¿ya? Y esta inmunosupresión que es de tipo celular, ya también es un factor de riesgo que pudiera conducir a una criptococosis. Bueno, veamos los factores de virulencia del criptococo. Primero, el tamaño, ¿ya? Los esporos que forman este criptococo son muy pequeños, miden 1 o 2 micras, por lo tanto, son muy pequeñitos. Eso es un tamaño suficiente para ser inhalado y que pueda llegar a la alvéolo pulmonar, que es el primer sitio de infección, y a partir de ahí se disemina el sistema nervioso central porque son neurotropos, ¿ya? Entonces, esta micosis se obtiene por inhalar los esporos de esta levadura, ¿ya? El otro factor importante es la capacidad que tiene de crecer a 37 grados. Esa es la temperatura del organismo y por lo tanto ya se adapta fácilmente y crece, ¿ya? Además de eso, este microorganismo produce manitol, que es una sustancia que atrae el agua, por lo tanto favorece lo que es la formación de edemas. Imagínense el hongo multiplicándose en meninge, atrayendo agua y por tanto favoreciendo la aparición de edema cerebral. Eso es un atributo de patogenicidad también importante que tiene este hongo. Este hongo también produce fosfolipasa, que ya ustedes las conocen, las fosfolipasas, que están involucradas en todo lo que es daño a la integridad de la membrana. Y bueno, eso lo que hace es permitir que el hongo se disemine e invada. Por eso el hongo, porque tiene todos esos factores que puede diseminarse y llegar a meninge. Esto le permite, evidentemente, la fosfolipasa va a ser súper importante para permitir la salida del criptococo de ese ambiente pulmonar, que es donde llega por la aspiración, por la inhalación de las esporas y poder llegar al torrente sanguíneo. Además, también produce uriasa, que lo que se ha visto es que esta enzima lo que hace es permitir la invasión del hongo, que está ya en circulación en sangre, y con esto le permite al hongo también llegar a la barrera hematocefálica, la atraviesa e invade el sistema nervioso central. El hongo también tiene la capacidad de adaptarse a la hipoxia, ¿ya? Y recuerden que habíamos dicho que vive en el guano de las palomas, que tiene un pH alcalino y gran cantidad de nutrientes. Pero cuando el hongo ingresa al organismo, la concentración de oxígeno baja y esto hace que el hongo se proteja de ese cambio tan importante. ¿Y cómo lo hace? Produciendo la cápsula. Y la cápsula va a ser evidentemente uno de los factores de patogenicidad más importantes que tiene este hongo. Por eso está puesto ahí con signos de interrogación y todo lo que ven en la diapositiva. ¿Qué le da la cápsula? Lo protege de varios factores, la desecación en medio ambiente, etcétera. La producción de esta cápsula en el organismo se puede inducir por varios factores. Uno es cuando se encuentra en el suero la levadura, que inmediatamente empieza la producción de cápsulas. Otra, cuando hay condiciones bajas en hierro también. Otra, como yo les dije, la hipoxia, concentración baja de oxígeno, que hacen que también sea una señal para que el microorganismo empiece a producir esa cápsula. La cápsula de criptococo es poco inmunógena, ¿ya? Y bueno, además se ha especulado también que esta cápsula induce edema cerebral, favorece la replicación del virus VIH, ¿ya? Eso es una consecuencia indirecta.
y además produce también un efecto tóxico sobre otros órganos celulares. Entonces, la producción de cápsula es inducida por la adaptación a la hipoxia que tiene este microorganismo. En el medio ambiente, que es en guano de paloma, generalmente el hongo no produce la cápsula y cuando ingresa al organismo la produce. Entonces, en las muestras clínicas vamos a ver fácilmente eso que ustedes ven ahí, ¿ya? El hongo cápsulado y que se observa en microscopio, que puede ser con tinta china, etcétera. Ya eso ustedes también lo conocen. Además de eso, el hongo hierro, casi todos los hongos que vamos a ver es un atributo de patogenicidad y eso lo vimos en la clase de generalidades de la micosis, ¿ya? Porque él tiene que usar el hierro para crecer, entonces lo que hace es producir sideróforo y esos sideróforos lo que hacen es robar el hierro del organismo. Pero además este hongo también produce melanina. Y la melanina ustedes saben que protege al hongo, ya ustedes lo conocen como atributo de patogenicidad. Bueno, la cápsula de criptococo, ¿ya? Esta vez le estoy enseñando cómo es la composición de criptococo, su membrana, su pared celular, que ya lo hablamos, y que quiero que recuerden que está fundamentalmente compuesta por beta-1,6-glucano, también tiene alfa-1,3, pero en menor medida, por eso los inhibidores de la síntesis eh, de glucano no son efectivos frente a este microorganismo, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto también. Pero lo que le quiero aquí hacer ver es cómo está compuesta la cápsula, que es la capa más externa y que esconde, por supuesto, todos estos que son los PAMPs del criptococo. Fíjense que la composición acá va a ser importante. Tiene en mayoría, fíjense que el 88% de esa cápsula está compuesta por este compuesto glucoronoxilomanano, ¿ya? Eh, este compuesto tiene efecto inmunomodulador, como lo ven ahí, ¿ya? Y inhibe la fagocitosis, la linfoproliferación, la migración leucocitaria y la producción de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo el TNF-alfa. Observe que no induce producción de anticuerpos, ¿ya? Inhibe todo, ¿ya? Pero nunca pidan ustedes búsqueda de anticuerpos contra la cápsula de criptococo como ustedes la pedían para neumococo, como aprendieron en el semestre anterior, ¿ya? Que el neumococo tiene cápsula, ustedes pedían búsqueda. No se busca la producción de anticuerpos frente al criptococo, ¿ya? Porque este microorganismo no estimula la producción de anticuerpos. Acá lo que ustedes piden es la búsqueda de antígeno capsular, es demostrar que está la cápsula, ¿ya? Y bueno, más adelante en el diagnóstico vamos a ver los métodos diagnósticos que tenemos para criptococo. Ahora, vamos a hablar un poquito de la patogenia, ¿ya? Lo primero que ocurre es que tienen que entrar los basidiosporos, ¿ya? Que son de pequeño tamaño y que van a ingresar, como ya les dije, por vía inhalatoria a partir de estas fuentes naturales, ambientales. En los pacientes que tienen los linfocitos TSD4 disminuidos, entonces aumenta el riesgo de que se produzca la criptococosis. Si no hay respuesta inmune celular, que es lo que controlaría la entrada de este hongo y la diseminación de este hongo, ¿ya? El hongo se multiplica, no encuentra nada que lo detenga, ¿ya? Va a salir del pulmón, que se recuerdan que es su primer sitio, ¿ya? Va a invadir la sangre y va a llegar entonces al sistema nervioso central porque ya le dije que es neurotropo y que llega muy fácil al sistema nervioso central y pasa fácilmente la barrera hematoencefálica. Y bueno, cuando hay una buena respuesta inmune en los pacientes inmunocompetentes, el macrófago activado por un perfil TH1 se destruye en las levaduras. Y para que el macrófago mate la levadura se requiere del interferón gamma. Pero esto no ocurre en pacientes con alteración de la respuesta inmune celular. Entonces, por eso es que es una infección que se observa con mayor frecuencia en los pacientes que tienen disminuida la respuesta inmune celular.
En pacientes inmunodeprimidos, la manifestación clínica más importante es la meningitis, pero en pacientes inmunocompetentes, que puede igual verse afectados por criptococo, ya ustedes lo vieron, incluso según la especie, la manifestación clínica más importante es la pulmonar, ¿ya? Pero recuerden que los individuos inmunocompetentes, hasta el 85% son asintomáticos, ¿ya? O sea, el paciente limita el crecimiento y la diseminación de la levadura. Y otro grupo se limita a infección respiratoria, que generalmente ese grupo, que es un paciente que vamos a llamar inmunocompetente, pero generalmente tiene asociada una enfermedad de base, ¿ya? Y los pacientes, ya les dije, los pacientes inmunodeprimidos, en la mayoría de los casos, lo que se desarrolla es una meningitis. Ahora, cómo el hongo, discúlpenme, ingresa la barrera hematocefálica? Esto es algo que ya les comenté. Bueno, si atraviesa la barrera hematocefálica es como llega al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y ahí podemos hacer el diagnóstico. Y aquí pueden ustedes ver que puede ser por varias vías. Primero, la transcelular, ¿ya? Por ejemplo, atravesando el endotelio. Puede ser también la vía paracelular, ¿ya? Pasando entre las células o por medio también de los macrófagos, ¿ya? La levadura está dentro del macrófago. Recuerden que en este grupo de pacientes no hay respuesta a interferón gamma porque no hay linfocitos TCD4, que es el que lo proporcionaría, ¿ya? Y el paciente está inmunodeprimido. Entonces los macrófagos solo pueden endocitar, ¿ya? La levadura y transportarla, y la transportan viva en su interior. Y este macrófago pasa a través de la célula e ingresa entonces al líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto produce la meningitis. Bueno, ¿cómo evade entonces este patógeno todo lo que es la respuesta del organismo? En primer lugar, la cápsula, y ustedes lo vieron. Les dije otra, sobrevive dentro del macrófago. Otro es que aumenta su tamaño, cambia morfogénesis. Les dije que era una levadura pequeña que entraba, ¿se acuerdan? Y por eso llegaba a los alvéolos. Bueno, él después se hace más grande y por lo tanto es más difícil de ser reconocido y ser eliminado. Y bueno, la manifestación clínica más frecuente, como ya yo les dije, es la meningitis. La mayoría de los pacientes con meningitis por este patógeno tiene además un compromiso pulmonar, pero no es lo más importante. Incluso no, muchas veces no van al médico por una manifestación de origen respiratorio, sino más bien van por manifestaciones de origen dolor de cabeza, malestar general, etcétera, ¿ya? En Chile, la gran mayoría la gran mayoría de los criptococosis se relacionan con pacientes con SIDA, generalmente en etapa avanzada. En este grupo de pacientes, cuando se presenta fiebre, sudoración, malestar general, como les puse ahí, y se descarta cualquier otro foco, o también tiene un paciente con cefalea, que eso es importante, sin fiebre y sin con compromiso del estado general y con compromiso de la conciencia, también ustedes pudieran también de alguna manera eh, eh, sospechar de que está frente a una criptococosis. Deben descartar en ese grupo siempre una infección por criptococo. Acá también pueden hacer un TAC. Se hace un TAC y si no hay edema cerebral, se procede a hacer la punción, y con la punción se pueden hacer todos los análisis que después vamos a ver, ¿ya? Bueno, entre un 3 y un 5% de los pacientes hace los denominados criptococomas, ¿ya? Que esto se observa en pacientes que se van recuperando de sus niveles de CD4, ya tuvieron la infección, ya tuvieron la meningitis, pero se están recuperando, están aumentando sus niveles de CD4 y el hongo queda en sistema nervioso central, y el linfocito TCD4, que ahí empieza a tener un poco de actividad, trata de eliminar al hongo, pero forma un granuloma en el sistema nervioso central. Y estos granulomas forman zonas de foco que pueden llevar a convulsiones en este grupo de pacientes. Se ven que se va, aquí le estoy poniendo en pacientes inmunodeprimidos.
Bueno, referente al diagnóstico, algo que hemos conversado ya, lo primero es la sospecha clínica, lo segundo, tienen varios tipos de muestra, la principal va a ser el líquido cefalorraquídeo para poder hacer el diagnóstico, tienen el diagnóstico, tienen algo importante en el diagnóstico acá que no es igual que con candidiasis invasora. Aquí hay métodos que son muy sensibles y específicos y ayudan mucho al diagnóstico. Una prueba sencilla es el test de tinta china directo en el líquido cefalorraquídeo. Es un método eh, directo, rápido, se observa la levadura con cápsula, ¿ya? En ese líquido cefalorraquídeo. Y cuando ese test es positivo, evidentemente es diagnóstico, ¿ya? Hay una prueba directa que es muy sensible y específica también, que es la detección de antígeno, fíjense, antígeno capsular, ¿ya? En el líquido cefalorraquídeo también se puede hacer en sangre, se puede hacer en las dos a la vez también. Esta prueba, cuando es positiva, también es diagnóstico y en este caso, por eso les dije que era muy sensible y específica, porque los falsos positivos son excepcionales. Por lo tanto, es una prueba que ayuda mucho al diagnóstico de la criptococosis. El cultivo es otro método directo, también tiene alto rendimiento, pero demora entre 3 y 5 días, ¿ya? Y ahí se van a observar las colonias típicas de criptococos que también ayudan a hacer el diagnóstico, pero recuerden, es un poco tardío, ¿ya? Incluso es más tardío que otras levaduras. Y por último tienen la patomorfología, ¿ya? Que son las tinciones que se usan a partir de muestras de tejido, lesiones cutáneas, otras biopsias, etc. Eh, puede ser biopsia ganglionar, pulmonar, etc. Y hay para eso una tensión específica para criptococo en biopsia denominada musicarmina de Meyer, ¿ya? Es esta que está aquí, que se observa el criptococo, fíjense, de un color típico y su levadura, su cápsula, ¿ya? Entonces, esa es una... También la tienen en el texto y yo se los mandé a que lo leyeran en diagnóstico de la micosis, ¿ya? Bueno, ¿con qué se trata? Primero que nada, según dónde está localizada la infección, el estado inmunitario del paciente también. Y bueno, si es una infección pulmonar en un paciente inmunocompetente, muchas veces pasa sin tratamiento antimicrobiano, pero si el paciente tiene sintomatología, aquí lo que se usa es fluconazol. ¿Mm? Después tienen la enfermedad pulmonar en pacientes no VIH ya, pero que tienen una enfermedad pulmonar leve o moderada, ahí tienen los tratamientos, y los pacientes que tienen enfermedad pulmonar, pero con sintomatología grave, se tratan igual que si fuera una infección a nivel del sistema nervioso central. Y bueno, y finalmente, en los pacientes VIH, el tratamiento acá es para infección pulmonares con fluconazol y las infecciones del sistema nervioso central, anfotericina, y se pueden mantener, ¿se acuerdan? Para que no haya infección por criptococo, yo les dije que era de mantenimiento. Los pacientes, además de su terapia antirretroviral, también toman fluconazol. Bueno, y acá eh, acabamos de ver el criptococos, ¿ya? Y les hablé de los pacientes VIH positivos. Y sin embargo, miren esta tabla que está acá, cómo las infecciones pulmonares en los pacientes VIH, cuáles son los microorganismos más importantes. Y acá abajo está el criptococo, ¿ya? Pero fíjense quién está acá, entre las micóticas como los más importantes, Pneumocystis jirovecii. Fíjense que la aspergilosis en pacientes VIH, un solo paciente, por lo tanto, el VIH no va a ser un factor de riesgo importante para la aspergilosis pulmonar, pero sí para la neumocitis. Entonces, ese es el patógeno que nosotros vamos a ver ahora, el neumocitis, ¿ya? Eh, la neumocitosis es una infección pulmonar producida por un hongo oportunista, ¿ya? Que ahí tienen, ¿cómo se llama? Pneumocystis jirovensii. Me faltó una N acá en el nombre, ¿ya? Jirovensii, le dice mucha gente, muchas personas, ¿ya? Recuerden que este es un hongo muy particular, no es ni levadura ni hongo filamentoso. Recuerden que tiene formas típicas de parásitos como quistes,
prequistes y los trofozoitos, ¿ya? Pero claramente pertenecen al reino fungi por sus características. Ya yo eso se los conté, ¿ya? Bueno, el reservorio de esta gente es el humano. Fíjense cómo vamos ya cambiando de reservorio, por lo tanto va a cambiar el modo de transmisión. Acá, si el reservorio es el humano, la forma fundamental de transmisión es de persona a persona, ¿ya? Y bueno, y hay muchos portadores asintomáticos de Pneumocystis jirovensis. La mayoría de las personas se colonizan con este hongo entre los 4, antes de los 4 o los 5 años, ¿ya? Las personas se colonizan, la mayoría, ¿eh? Y nuestra respuesta generalmente lo que hace es controlar rápidamente a este hongo y generalmente es una colonización que puede ser transitoria, puede ser permanente en dependencia, pero siempre asintomática en las personas inmunocompetentes. Y como ya les dije, estos que son los colonizados son los que pueden transmitir a otra persona y cómo la transmiten por vía inhalatoria, ¿ya? Importante, solamente los pacientes que tienen una inmunosupresión severa de tipo celular pueden entonces hacer un cuadro pulmonar que es el que se denomina neumonía por pneumocystis, ¿ya? Y que en muchos pacientes con estas condiciones, que le estoy diciendo, inmunosupresión, etcétera, pueden producir la muerte. Un detalle importante es que este hongo no se cultiva, acá después lo vamos a ver nuevamente, en medios inertes. Por lo tanto, esto va a ser importante para el diagnóstico, donde ¿qué va a jugar mayor importancia aquí? La observación, ¿ya? Porque no tenemos forma ni de cultivarlo, aunque sea tardío ni nada. No se cultiva, no crece en medios de cultivos inertes. Bueno, este hongo se encuentra en 3 estadios, ya usted también, yo esto se los he contado, ya son 3 estadios morfológicos diferentes, que eso tiene que ver con su ciclo de vida, que lo van a estudiar también. Y ¿por qué se los recalco? Porque esto va a ser importante, porque es lo que se va a observar en el laboratorio. Cualquiera de esos 3 estadios podemos estarlo viendo en la muestra, ¿ya? Y se utilizan distintas técnicas, porque no todas dejan ver los distintos estadios de Pneumocystis jirovecii. Si ven el texto, en la parte de diagnóstico, también tienen esto bien claro, ¿ya? Pueden usar la tinción de Calcofur, que se ve el hongo fluorescente en su forma de trofozoito y de quistes también, o también mediante la tinción de Gienza, como lo ven acá, que se ven, como se señala en la figura, el quiste que tiene dentro los 8 trofozoitos. También pueden observar los trofozoitos del hongo que tienen, son pleomórficos, tienen, hay veces distintas formas, ¿ya? Aquí lo ven, que este que le estoy señalando ahí y ahí, ¿ya? Tienen forma como de un globo desinflado, de una banana, ¿ya? Entonces, esas son formas en las que se observan directo en la muestra. También tienen esta otra tinción, que es la de Grocott, ¿ya? Que también es otra tinción de las que se usan para observar este hongo en muestras clínicas. Bueno, ¿cuáles son acá los factores de riesgo más importantes para que un paciente pueda hacer una neumocitosis? ¿Ya? Bueno, primero, lo más importante es déficit del linfocito T-CD4, ¿ya? Y aquí esto es típico de los pacientes VIH positivos, ¿ya? Segundo, ahí lo tienen, la desnutrición calórica proteica, pero sobre todo la proteica que lleva a la alteración también de la respuesta inmune celular. Eso es otro factor importante. ¿Y por qué se remarca tanto aquí? Porque ahí fue cuando se descubrió en niños de orfanatos que estaban desnutridos, que no comían apenas proteína, y ahí se descubrió. Y fue después que apareció la epidemia del VIH, ya en los años 80 y algo, en que se descubre que el Pneumocystis era el que producía una gran parte de las neumonias en este grupo de pacientes, y ahí vuelve a cobrar importancia el Pneumocystis porque este problema de la desnutrición evidentemente se corrigió y no aparecían prácticamente estos casos de neumonía por Pneumocystis en niños de orfanato. Bueno, el tercero, que es otro también importante,
es los pacientes con trasplantes de órganos sólidos y los trasplantes de células hematopoyéticas, ¿ya? La neumonía por neumocistis en este grupo de pacientes se observa en los primeros 6 meses post-trasplante, y eso es por la inmunosupresión que sufren generalmente en este periodo. Acá son neumonias graves, ¿ya? Incluso muchas veces son neumonias más graves que las que se ven en los pacientes VIH positivos, que los pacientes VIH positivos son subagudas, acá son neumonias agudas que comprometen la vida, ya se los digo. En los trasplantados es un factor súper importante, la evolución es diferente, ¿ya? Y nuevamente vemos acá el uso de los corticoides, también el uso de quimioterapia con inhibidores del TNF-alfa, por ejemplo. No solo los anti-TNF-alfa, también aquí hay otro, rituximab, por ejemplo, que está ahí, que inhibe los receptores CD20, que son los receptores de los linfocitos B. Eso también pudieran estar implicados en que haya una disminución de alguna manera de la inmunidad y por lo tanto también haya predisposición a infección por neumocistis. Y bueno, las vías de contagio, ya yo se los dije, como dijimos, estos hongos se adquieren por vía inhalatoria, lo vuelvo a repetir, ¿ya? Y persona a persona. La colonización, yo les dije que es una colonización temprana, de niños entre los 4 y los 5 primeros años de vida, ya están todas las personas colonizadas, bueno, la mayoría, ¿ya? Y en un estudio que se ha hecho se sabe que hasta el 70% de los pacientes con VIH están colonizados, ¿ya? Por lo tanto, el 70% de los pacientes pueden desarrollar una neumocitosis. Y en muchos casos no se sabe, y esto es algo que todavía está en discusión, si eso se produce por una reactivación o que se reinfecta el paciente cuando en realidad tiene muy bajo su respuesta inmune. De verdad que eso es todavía una gran incógnita en el caso de neumocistis. Bueno, y está descrito la transmisión nosocomial, hay reporte de brote en pacientes trasplantados. Entonces, también esa pudiera ser una forma, o sea, que la nueva adquisición pudiera desarrollar en realidad brotes epidémicos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la pared celular, que tiene distinta la pared celular de Pneumocystis jirovensis. Bueno, a pesar de ser un hongo que tiene distintas estructuras en su pared y la membrana plasmática, que evidentemente lo hace un hongo particular y atípico, acuérdense que pertenece al reino fungi, ¿no? El hongo tiene, fíjense, su pared, su componente fibrilar con su quitina y tiene los componentes amorfos porque tiene los beta 1,3 glucano, igual que lo que ya ustedes vieron, tiene beta 1,3 glucano, por tanto también es sensible a las equinocantinas, no como el criptococo que acabamos de ver, ¿ya? Que mayoritariamente tiene beta 1,6 glucano y por lo tanto las equinocantinas no son activas. Pero este hongo tiene además una glucoproteína que se llama glucoproteína mayor de superficie, como la tienen escrita ahí, y esta proteína va a ser diferente entre los distintos hospederos, ¿ya? Y por tanto, va a ser específica de especie, tal y como dice ahí en la diapositiva. Es decir, Pneumocystis jirovensis solo afecta a humanos, ¿ya? El que estamos viendo. Las ratas, por ejemplo, tienen su propio Pneumocystis, ¿ya? Que es el Pneumocystis carini, y ese no ataca al humano. El conejo también tiene su propio Pneumocystis, y así sucesivamente. Por lo tanto, fíjense cómo el Pneumocystis, según esta proteína, es el Pneumocystis, esa proteína determina cuál es la especie específica de especie y cuál va a ser el huésped final. Esa proteína de superficie está involucrada en todo lo que es el ataque a la célula huésped. Y bueno, lo otro importante es que no pueden olvidar es que la membrana plasmática de este hongo no tiene ergosterol, ¿ya?
por lo que ningún antifúngico que actúe sobre el ergosterol tendría acá actividad sobre el neumocistis. Lo que tiene este hongo en la membrana es colesterol. Por lo tanto, es una membrana muy parecida a las membranas humanas, a las membranas de eucariontes normales. Bueno, todos estos son eucariontes. Recuerden, si se acuerdan, cuando hablamos y estudiamos este hongo en la clase de antifúngico, les dije que este hongo era distinto porque es sensible a la sulfa con trimethoprim. Y eso se acuerdan que era un antibacteriano. Entonces, por lo tanto, también ese es otro diferencia importante de este hongo. Bueno, lo que se sabe hoy en día es que los trofozoitos, de alguna manera, son quizás se piensa que pueden ser los responsables o la forma de transmisión. Eso todavía no está muy claro. Veamos un poquito acá el ciclo de vida. Bueno, acá tienen el ciclo de vida de neumocistis y eso ocurre dentro del neumocito tipo 1, que es lo que quiero mostrarle en esa figura que está más chica abajo. Y fíjense que tiene distintas formas, que es lo que yo les enseñé también al inicio de la clase, que por eso se ven distintas formas cuando se hacen las distintas tinciones. Adopta forma de trofozoito, ¿ya? Que este trofozoito se transforma en prequiste y posteriormente en quistes, ¿ya? Hay mitosis y meiosis, y al romperse ese quiste que se forma, se liberan nuevamente los trofozoitos y se dividen entonces nuevamente por un proceso de mitosis. Pero vamos a verlo un poquito más detallado. Lo que se sabe acá es que esos trofozoitos se adhieren a las células de los neumocitos tipo 1, donde ejercen el daño. Ahora bien, esto es más o menos de manera general. Lo que sí está claro, y les repito nuevamente, es quién es la forma infectiva. Eso todavía se piensa que son estos, que es por el tamaño, etcétera, pero todavía eso no está bien claro, ¿ya? ¿Quién es la forma infectiva responsable de la infección primaria? ¿Quién es el primero que entra? Porque después todo este ciclo lo hace dentro del organismo. Pero lo que sí está bien establecido es que hay transmisión aérea y que esa es la vía de transmisión más importante y la que está demostrada en este patógeno. Fíjense que aquí tienen los trofozoitos, ¿ya? Que se originan directamente del quiste. Cada quiste maduro tiene 8 cuerpos intraquísticos que dan lugar a 8 trofozoitos, y los quistes tienen diferentes formas, ya vimos, esférico, globo desinflado, ameboide, ¿ya? Y pueden estar simples o con cuerpo intraquístico, son distintas formas de verlos también, y por lo tanto todo eso puede confundir y hay que estar bien entrenado para poder observar una muestra de este hongo en un tejido. Ese trofozoito inicial es haploide y se divide por fisión binaria. Aquí lo ven. Este trofozoito puede conjugar y convertirse entonces en un cuerpo diploide que se divide, como se describe en la figura. Ese trofozoito inicial haploide puede comenzar un proceso meiótico de división con 2 ciclos meióticos y 3 divisiones nucleares, que se forman entonces a partir de ese ciclo meiótico. Se van a formar células grandes que tienen 8 núcleos y se forman a partir de esto, por un proceso intracelular, los 8 cuerpos intraquísticos. Y esos quistes con los cuerpos intraquísticos se pueden romper y nuevamente dar lugar a trofozoitos haploides que van a comenzar nuevamente este ciclo, ¿ya? Fíjense cómo estas flechas también dicen que hay procesos que son reversibles, que el hongo se puede quedar aquí, que el hongo se puede quedar acá, que el hongo se puede quedar en esta forma, ¿ya? ¿Por qué les explico esto? Es para que entiendan lo que les dije hace un momento de las diferentes formas que nosotros tenemos de encontrarlo en el diagnóstico, ¿ya? Y por lo tanto, no vamos a ver una sola forma como en el resto de los patógenos que yo les he enseñado, sino que tienen distintas formas de mostrarse en el tejido. Y bueno, si tomé una muestra y está en esta forma, lo veo así, si no lo puedo ver así, si no lo puedo ver así, depende del tipo de muestra.
del tipo de muestra o en qué momento se esté dividiendo, qué esté pasando en ese momento con el hongo. Entonces veamos un poquito la patogenia de este Pneumocystis jirovecii cuando produce neumocitis. Acá lo que ocurre, como ya les conté, es que el trofozoito se une al neumocito tipo 1. Generalmente esa unión es infusión de membrana y esta unión es favorecida por la presencia de fibronectina. Por lo tanto, él se une a fibronectina. Y el trofozoito, al unirse al neumocito tipo 1, lo que hace es alterar la función de este neumocito. Y ese trofozoito comienza a multiplicarse, formando como una masa ahí arriba. Y recuerden que no se controla porque los macrófagos no están funcionando. Porque hay depresión inmunológica y de tipo celular, por lo tanto está en libre el hongo empieza a proliferar, va al intersticio y altera todo lo que es la hematosis. Hay acúmulo de neutrófilos y eosinófilos que pueden venir, ¿ya?, a esa zona, pero no pueden controlar el proceso infeccioso. Bueno, también el hongo altera la función del neumocito tipo 2, ¿ya? Fíjense que es esto que le estoy poniendo de este lado que está acá, que es el que produce surfactante. Y el surfactante tiene dos componentes. Ese surfactante tiene un componente proteico y otro lipídico. ¿Y qué es lo que hace? El neumocito tipo 2 sigue produciendo surfactante, pero con poco componente lipídico. Y por tanto, el surfactante que se produce no se distiende. Y al no distendirse, lo que se va a observar entonces son los colapsos de los alvéolos. Entonces, toda la sumatoria de todo esto que les he dicho, donde los macrófagos no pueden fagocitar, el hongo se multiplica activamente dañando la función de los monocitos tipo 1 a nivel local, posteriormente lo va haciendo de alvéolo en alvéolo, se daña el intersticio, se acumulan eosinófilos, se acumulan entonces eosinófilos y neutrófilos en el alvéolo pulmonar. Y bueno, también acuérdense que el neumocito tipo 2 produce un surfactante de mala calidad y comienzan a colapsar los alvéolos. Todo esto lleva a lo que es la insuficiencia respiratoria clásica de neumocitis. Y bueno, observen acá, en esta diapositiva, uno de los mecanismos de acción del macrófago frente al hongo. En la parte A, en esta primera parte que ven acá, se observa lo que sucede normalmente. El hongo tiene sus proteínas, ¿ya? ¿Se acuerdan de las proteínas que le hablamos hace un momentico? Son las proteínas mayor de superficie, que son PAMs, y que son reconocidas por los receptores de manosa de los macrófagos, e inmediatamente el hongo es fagocitado y destruido. En este caso, que es el B, acá miren lo que hace el hongo. Enmascara sus proteínas mayor de superficie con vitonectina y fibronectina. Si eso ocurre, entonces el hongo va a ser reconocido por otro receptor, que es este que está acá, que es el receptor beta-glucano. Y estos van a activar mecanismos que llevan a la producción de TNF-alfa y citoquinas inflamatorias también. Y este es el camino que el hongo toma cuando el macrófago no está trabajando bien. Esto trae como consecuencia la aparición de exudado inflamatorio con predominio de eosinofilia, y eso sucede en el alvéolo pulmonar. Entonces, ¿qué mecanismo importante tiene de evasión este hongo? El hongo lo que hace es producir esta proteína mayor de superficie, pero de señuelo, extra, la excreta al medio. Y si lo hace, lo que está es activando y desviando la respuesta no hacia él, que él es el que tiene la capacidad de multiplicarse, sino hacia esa proteína, y por lo tanto igual el hongo va a pasar desapercibido. Bueno, ya del diagnóstico algo hemos visto, ya uno toma la muestra, generalmente acuérdense que es una infección pulmonar, por lo tanto aquí les hablo más de las muestras de ese tipo, de las muestras respiratorias como tal, y ustedes pueden tomar varios tipos de muestras respiratorias y según el tipo de muestra va a ser la sensibilidad de la muestra. Si es expectoración, miren, hasta el 60,
hasta el 60% de sensibilidad, las secreciones traqueales un 86% y la de mejor rendimiento es el lavado broncoalveolar. Pero fíjense que es también la más complicada de tomar, ¿ya? Entonces eso es importante. Y ahí se hace el estudio micológico que yo les dije que es todo observación a microscopio porque no se cultiva. Y les hablé de todas esas coloraciones que hay y ver las imágenes que son típicas, que ya les expliqué al inicio de la clase. Hay PCR, pero se los puse ahí abajo solo para que sepan que existe porque no está disponible para uso, para el diagnóstico de laboratorio. Y bueno, tratamiento, y ustedes lo conocen, sulfa con trimethoprim, y todo eso ya lo hemos también nosotros conversado. Bueno, todo esto que nosotros vimos hasta aquí, ¿ya? Son hongos levaduriformes que producen infecciones micóticas de tipo invasiva. Ahora vamos a ver los hongos filamentosos que producen infecciones oportunistas. Acá recuerden que son importantes siempre el hábitat y vamos a ver que todos los que están acá, todos esos hongos filamentosos que causan micosis oportunista, todos son hongos que son ambientales, ¿ya? Y bueno, vamos a ver después las características de cada microorganismo, cuáles son los que están involucrados, quiénes son, pero sobre todo vamos a enfocarnos un poquito más en las características del huésped, ya que ahí es lo importante, ¿ya? Porque no basta con decir que es un paciente inmunosuprimido o que es un paciente trasplantado, es importante saber qué tipo de inmunosupresión, qué tipo de trasplante es el que tiene este paciente para poder también, o qué tipo de medicamentos se está utilizando para poder también saber cuál de estas micosis por hongo filamentoso pudiera estar presente. Y bueno, estos hongos filamentosos que causan las micosis oportunistas, son, por eso dice aquí miceliales, porque son hongos filamentosos. Lo importante es que cuando se miran al examen directo ya uno puede tener una idea según esto de cuál es el que puede estar presente. Si lo que se observa son hongos dialinos tabicados, están en presencia de aspergilosis o hialofomicosis, ¿ya? Pero si son hongos hialinos cenóticos, son los mucorales, y si están pigmentados y tabicados, son los feoifomicosis, ¿ya? Entonces eso va a ser súper importante para poder hacer un diagnóstico, al menos primario, directo de la muestra que se mira al microscopio. Bueno, el primero que vamos a ver es la aspergilosis. La aspergilosis, ¿por qué vamos a empezar por este? Porque es uno de los hongos que tiene mayor incidencia y van a ver con mayor frecuencia en un grupo de pacientes muy específicos, son los pacientes neutropénicos, los pacientes inmunocomprometidos y los pacientes que después van a ver que pueden tener otros factores de riesgo también, ¿ya? Y esta es la más importante, los aspergilos son los más importantes que producen este grupo de micosis. Y van a ver la prevalencia, que es lejos la mayor. Bueno, es un hongo filamentoso oportunista de distribución mundial, está en todas partes, por eso les pongo el limón, porque es ese hongo que está ahí, pues ahí tienen la idea ya, ustedes estamos rodeados de ese hongo, ¿ya? Sin embargo, no todo el mundo hace una aspergilosis, por lo tanto son hongos que se controlan fácilmente. Este hongo no es parte de la microbiota, hay muchas especies descritas, nosotros vamos a ver cuáles son las más importantes, y ya les dije, una de las primeras características es cómo se observa la muestra. Un micelio hialino, tabicado y ramificado, ¿ya? Y esas van a ser las características más importantes que van a indicar la presencia de una aspergilosis. Hay otros test diagnósticos que también van a ayudar mucho al diagnóstico específico de estos agentes. ¿Quiénes son los agentes etiológicos? Ahí tenemos ya varios agentes etiológicos. Aspergillus fumigatus y el flavus son los más frecuentes, pero lejos el fumigatus. Y bueno, también hay otras especies que están ahí. Y fíjense, acá yo les pongo que son complejos, porque responde, por ejemplo, el complejo fumigato responde a las mismas características. El complejo flavus corresponde a las mismas características, aunque hay otros hongos ahí. Este es otro complejo que generalmente están los níger y otras especies que han aparecido últimamente, cambian de color. Fíjense cómo cambian la forma de los esporos, aquí están contenidos, aquí no están contenidos, aquí tienen colores distintos, aquí. Entonces, cada
grupo, cada complejo va a aportar unas características distintas que también ayudan al diagnóstico de este microorganismo. Bueno, eso va a ser importante porque hay muchos que son resistentes a antibióticos. Por ejemplo, el Terrius, ¿ya? ¿Ya? Y el Lentulus, que tienen también sensibilidad disminuida a los antibióticos, y por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta, saber de qué grupo está, para saber también ajustar los tratamientos. Las colonias son pigmentadas de distintos colores, ¿ya? Tienen formas distintas los conidios. Ahí se puede ver fácilmente que son diferentes. Y bueno, ¿cómo es el ciclo de vida del aspergilo? Los conidios son la forma infectante, que son estos, que están acá, son pequeños también, miden menos de 3 micras, por eso es que llegan fácilmente al alvéolo. Esos conidios germinan, mírenlo aquí germinando, y forman la hifa, y que esa crece rápidamente, porque es un hongo filamentoso, crecen y hacen que este hongo, con ese crecimiento, se produzcan las consecuencias que nosotros vamos viendo a lo largo de la clase, que es el proceso infeccioso del hongo. Y generalmente eso, como ya les digo, pasa en pacientes inmunocomprometidos. Tiene una velocidad de crecimiento rápida. Aspergillus fumigatus de todo es el que tiene mayor velocidad de crecimiento, aparte de que por eso se supone que es el que más infecciones produce. Y bueno, importante, tiene varios factores de virulencia, que yo no lo voy a repetir aquí porque ustedes tienen un documento. Yo no lo voy a repetir ni la patogenia ni los factores de virulencia, porque tienen un documento que le subí hace mucho tiempo en la plataforma antes de empezar las clases de micosis, que se llama Inmunopatología de las micosis invasivas por hongo filamentoso, ¿ya? Y ahí pueden encontrar bien explicado todo lo que es patogenia, y está en español, y también todos los factores de virulencia. Fundamentalmente hablan aspergilos y mucorales, pero bien, porque son de todos los más importantes. Y bueno, referente a lo que son las manifestaciones clínicas, van a depender mucho de la respuesta inflamatoria del huésped. En este cuadro vemos en verde la forma clínica de Aspergillus, ¿ya? Y debajo, cómo estaría el sistema inmune del paciente. Cuando hay un paciente con difusión inmune que anda muy mal, ¿ya? Ahí se van a dar las formas más graves, que son las aspergilosis invasoras agudas. ¿Ya? Estas aspergilosis invasoras agudas afectan a pacientes neutropénicos muy inmunocomprometidos, también a los pacientes trasplantados. Aquí el hongo llega al pulmón y puede llegar también desde el pulmón a otros órganos del cuerpo y tiene una alta morbimortalidad. Después tienen al paciente con una difusión inmune menor, que pudiera estar por acá, porque nos estamos moviendo mucha difusión, disfunción inmune. Acá hay un poquito de menos difusión inmune, que hacen formas graves, pero formas graves localizadas a nivel del pulmón, que se llaman aspergilosis semi-invasora, o sea, son formas pulmonares agudas sin afectar otros órganos. Y podemos llegar acá, a esta parte del medio que está acá, donde se tiene un sistema inmunológico normal, pero hay ciertas alteraciones locales a nivel del pulmón que van a favorecer el desarrollo de ese hongo. Y bueno, puede ser una EPOC, ya cualquier daño a nivel pulmonar. Y finalmente, acá tienen los pacientes con alteraciones del sistema inmune, los alérgicos, por ejemplo, porque hacen hiperreactividad inmunológica y que van a hacer lesiones a nivel pulmonar, pero por una respuesta inmune aumentada frente a los conidios de aspergillus que están ingresando al organismo. La aspergilosis intracavitaria, que es esta que estamos acá, la del medio, lo más común es que se den cavidades preformadas. ¿Qué son las cavidades preformadas? Por ejemplo, un paciente que tuvo una tuberculosis y quedó la cavidad ya fibrótica. También las cavidades producidas, por ejemplo, por bronquiectasia, ¿ya? Y eso ocurre porque en esa cavidad no hay neutrófilo, no hay macrófago, no hay nadie que ataque al conidio, y por tanto se desarrolla su forma filamentosa invadiendo todo lo que es el parénquima pulmonar. Y ese crecimiento del hongo hace que se rompa la pared de la cavidad,
se rompan los pequeños vasos, o también recuerde que el hongo al crecer libera enzimas proteolíticas y también enzimas que son hemolíticas, ¿ya? Y los pacientes generalmente lo que hacen es desarrollar una expectoración con sangre, ¿ya? Y acá abajo, si fue un paciente que tuvo una tuberculosis y empieza a expectorar con sangre, lo primero que van a pensar ustedes es que es la reactivación de la tuberculosis, y es lógico, está bien, pero también debe tener en cuenta que puede ser una aspergilosis intracavitaria, ¿ya? Entonces eso aquí va a ser importante. Y la forma más general es la invasora, porque recuerden, bueno, que no hay quien contenga el aspergillus y lo que hace es que se disemine por todos lados, ¿ya? Donde debes sospechar estas micosis invasoras y que deben sospecharlas rápido, si no se quedan también sin paciente, también con la misma rapidez con que no la sospecharon. Y por supuesto por la alta mortalidad que tienen, es en este grupo de pacientes que están acá. El principal factor de riesgo son los pacientes neutropénicos, generalmente la neutropenia severa o prolongada. La severa es con menos de 100 neutrófilos, ¿ya? La media es con 500, porque la normal es 1000, ¿ya? Y la prolongada es más de 2 semanas, porque si es una severa pero corta de 2 o 3 días, también disminuye bastante el riesgo. Por lo tanto, hay dos factores importantes: que sea severa, que es muy poco neutrófilo, y que además de eso sea prolongada. Y una de las enfermedades más asociadas a la aspergilosis invasora es la leucemia aguda. Fíjense que el 25% de los pacientes, y fíjense que los pacientes que tienen quimioterapia, que son oncohematológicos con quimioterapia, hay 5%, por lo tanto es mucho más importante los pacientes con leucemia aguda. Bueno, el tratamiento con corticoides, pero aquí a dosis alta, durante un largo periodo de tiempo, 2 o 3 semanas, también es un factor de riesgo importante. También los pacientes que están en terapia intensiva, y eso se ha visto, siempre se pensaba que era candida, es más importante, y se empezó a ver que hasta el 5% de los pacientes fallecidos eran por aspergilosis. Generalmente eran pacientes que no se tenían diagnóstico y se hizo postmortem y eran por aspergilosis. Pacientes con cirrosis, pacientes con respirador artificial por largo periodo de tiempo, con corticoides, ya les dije, los trasplantados que están rechazando y que por lo tanto se les suprime aún más la respuesta inmune, también son un grupo de riesgo. El uso de los medicamentos, como les dije hace un rato, anti-TNF-alfa, ya hay varios medicamentos que van a tener acá que favorecen eso. Otro factor de riesgo importante, que es el último que tienen puesto ahí, es la enfermedad granulomatosa crónica. Acá se basa también en una falla de la fagocitosis, por tanto también es un factor de riesgo. Y acá fíjense que yo no le he mencionado pacientes con inmunodeficiencia por VIH. No lo he mencionado, ¿ya? ¿Y por qué? Porque las inmunodeficiencias acá son secundarias a la presencia del virus. O sea, los pacientes acá con inmunodeficiencia son los pacientes por inmunodeficiencia que no tienen nada que ver con el virus de VIH. Recuerden que el principal factor de riesgo aquí es la neutropenia, y los pacientes con VIH, los granulocitos no están afectados. Por lo tanto, evidentemente, no es un factor de riesgo importante para tener una aspergilosis invasora ser paciente VIH positivo. Bueno, después tenemos acá el diagnóstico. Lo primero, la alta sospecha, conocer bien los pacientes de riesgo, por eso me di un poco más de tiempo. Y cuando lo sospechan, biopsiar y ver lo que ya les dije, las características. Pueden hacer el cultivo, pero se demora. Los hemocultivos tienen muy bajo rendimiento, por lo tanto no son útiles, pero hay un test que detecta antígeno, es un método directo y es específico de aspergilo, y es lo que ha ayudado mucho en el diagnóstico. Y es este test que se hace por ELISA, que es detectar los galactomananos, ¿ya? Que es un polisacárido de la pared de aspergillus y que se desarrolla durante la infección invasora, se expresa en los tejidos, en la sangre, en el tracto respiratorio. Por lo tanto, cualquier muestra se le puede hacer el test de galactomanano. Y bueno, también les dije que hay PCR, pero que no se usan. Eso ustedes lo saben, que para las infecciones fúngicas no hay PCR como método ya estandarizado, ¿ya? Y bueno, referente al tratamiento, muchas veces aquí es importante prevenir
¿En qué paciente? En los pacientes neutropénicos. Ahí hay que prevenir que aparezca esta aspergilosis. ¿Cómo? Evitando la exposición, por ejemplo, a alimentos crudos, a los fomites, en construcciones, a las plantas, a las flores, al polvo, ¿ya? A la aerolización de agua, de gotas de agua. Todo eso lo deberían de eliminar los pacientes neutropénicos. Y también en pacientes con trasplante de células hematopoyéticas, mantenerlos después que se haga el trasplante bajo ciertas condiciones, ¿ya? Todo esto lo que hace es controlar el ambiente, porque si tú controlas que no esté en contacto con alimentos, con fomites, y tú controlas cómo va a estar el ambiente, la habitación de esos pacientes trasplantados, lo que está es controlando el medio ambiente. Entonces, por lo tanto, para prevenir, lo más importante es controlar esos factores ambientales que pueden, en ese grupo de pacientes que necesitan ese tratamiento, tú no se puede eliminar, pero eliminar el riesgo de que adquieran una aspergilosis. Y bueno, también se deben tratar los factores predisponentes y muchas veces se necesita tratamiento empírico en un grupo de pacientes que va a ser sometido a algún procedimiento, etc. Y bueno, algo importante que vamos a ver acá es el hecho de no solo el tratamiento, sino que miren, vamos a ver acá, no, ya vamos, no, yo pensé que lo había traído cómo se hacía el tratamiento en dependencia de la forma de aspergilosis, pero no lo traje así. Entonces vamos allá a pasar a mucormicosis o cigomicosis, ¿ya? Son las micosis producidas también por hongos filamentosos del orden de los mucorales, ¿ya? Son hongos también ambientales de distribución cosmopolita, están en todas partes, en el aire, están las esporas, los alimentos, por eso ahí les trae ese pancito que está todo colonizado, lleno, en los vegetales en descomposición, etcétera. Estos hongos filamentosos son hongos cenocíticos, no tabicados, eso es lo que quiere decir la foto que está ahí abajo, y acuérdense que eso aquí va a ser importante para poder definir al menos en qué grupo estamos, ¿ya? Son también llamados hongos emergentes, pero en realidad no se sabe si hay más infección por mucorales hoy en día o es que se hace más diagnóstico y se sospechan más y por lo tanto ha aumentado la incidencia de mucorales. Bueno, así se ven esas muestras que son filamentos muy anchos. Esta es una muestra de biopsia, se ven como unas formas bien raras, ¿ya? Algo importante es que hace un momentico, y ahí está escrito, creo que en la diapo anterior, no, yo se los dije que no eran tabicados en diapos anteriores, y así se describen, pero en realidad en este grupo específico el hongo es tabicado, pero los tabiques son tan distantes uno del otro que hay veces ni se llegan a ver y se diagnostican como no tabicados, están verdaderamente muy alejados uno de otro. Y para diferenciarlo del resto, este grupo se le dice así, se dice que son no tabicados. Y bueno, acá, ¿quién es el agente etiológico? Ya les dije que eran hongos del grupo de los mucorales, están estos géneros que están ahí, el que está más grande, más importante de todos. Bueno, todos forman estas hifas anchas y halinas, cenocíticas, que tienen tabique, pero ese tabique acuérdense que está bien alejado, y se dividen, se abren acá en estos ángulos de 90 grados. Tiene una forma sexuada que es el esporangioporo, que así es como uno lo aísla en los medios de cultivo, y tienen esta forma sexuada que es la formación de los cigosporos, y de ahí viene el nombre cigomicosis, ¿ya? Bueno, la característica de la mucormicosis es que son hongos que generalmente producen angioinvasión, igual que el aspergilo. Tiene también una velocidad de crecimiento muy rápida. Son hongos que crecen rápidamente dentro de los vasos sanguíneos, los destruyen muy rápido y generan necrosis. Y esas son las lesiones típicas que producen estos hongos. Las lesiones por mucorales son característicamente necrotizantes, eso es distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora,
Pueden ser también de formas agudas, severas, con rápida invasión de tejido, normalmente en pacientes muy graves. También se puede observar en este caso desarrollo del hongo en pacientes inmunocompetentes con algunos factores de riesgo que nosotros también vamos a ir viendo. Bueno, ¿cómo entran los mucorales? Los mucorales entran por vía inhalatoria, ¿ya? Pero fíjense que no solo esa, también pueden entrar por inoculación directa y además pueden entrar organismos por vía digestiva. Pero la mayoría de las infecciones se producen por esta vía inhalatoria de los conidios que están en el medio ambiente, ¿ya? Si entran por esta vía, afectarían entonces todo lo que es el tracto respiratorio superior o inferior, y si es el tracto respiratorio superior, fundamentalmente los senos paranasales y los senos nasales, ¿ya? Los pacientes que tienen ingreso por inoculación directa, ¿ya? Generalmente tienen lesiones cutáneas, esa es la manifestación clínica, y la vía digestiva es la más rara de todas, la más difícil de diagnosticar, y bueno, afectan el intestino con grandes lesiones, lesiones grandes, necróticas, y termina con la muerte del paciente y casi siempre el diagnóstico es por muerte, ¿ya? Y bueno, aquí tienen los distintos factores de riesgo para la mucormicosis. El factor de riesgo más importante es la acidosis, una condición que se asocia a los pacientes diabéticos descompensados, los que no realizan tratamiento tienen también un riesgo más grande de complicación porque son cetoacidosis, que son cuadros muy graves asociados a un aumento grande de la mortalidad. Y en este contexto, donde los mucorales encuentran una vía muy fácil para su desarrollo. En el diabético, la mucormicosis es también predominante. Recuerden que hay varios factores aquí importantes. El diabético tiene las mucosas secas y el hongo se adhiere más fácil, ¿ya? Además, los diabéticos generalmente tienen hipertemia y gran cantidad de glucosa en sus tejidos y en sus exudados, y eso también proporciona un ambiente muy idóneo para que el hongo se desarrolle. Otras acidosis también son factores de riesgo, ahí las tienen ya. La uremia en los pacientes que tienen insuficiencia renal, también la intoxicación por medicamento, un ejemplo clásico del ácido salicílico, hay otros medicamentos que producen acidosis, el síndrome hemolítico urémico también por el daño que produce renal, pero lo más frecuente es la acidosis diabética, como ya yo les puse ahí. Otros factores de riesgo que también son importantes, un poco por debajo de la acidosis, es el caso de la falla de los fagocitos, ¿ya? Que también pudiera estar implicado, ¿ya? En este grupo de infección por mucorales. Hay otros factores que tienen que ver con la disponibilidad de hierro, que favorecen también el desarrollo de los mucorales. Ellos acuérdense que usan el hierro porque lo necesitan y cuando hay mayor disposición de hierro se desarrollan entonces con mayor facilidad. Eso lo hemos visto para otros patógenos. ¿Se acuerdan cuando vimos micoplasma también? Hay varios enfermedades metabólicas que alteran el metabolismo del hierro y que alteran las proteínas fijadoras de hierro, como son las transferrinas, y eso hace entonces que haya más hierro disponible y por lo tanto el hongo se pueda reproducir con mayor facilidad. Esto de la transferrina no es solo para los mucorales, les repito, hay otros hongos y hay también bacterias que nosotros vimos que era súper importante producir sideróforo para robarse hierro, o cuando las transferrinas de alguna manera están inhibidas, entonces aumenta la disponibilidad de hierro y ellos se multiplican con mayor facilidad. Hay otro factor de riesgo que creo que no se los mencioné, que es la ruptura de la barrera cutánea, que evidentemente eso tiene que ver con la mucosis, que la vía de entrada es esta, la inoculación directa, ¿ya? Y bueno, en el texto que les envié tienen todo lo que es la patogénesis y los mecanismos de evasión y virulencia. Ahí tienen algunos que yo les puse ahí que son quizás los más importantes. No son todos los que tienen en el texto, pero sí para recordar, incluso lo pueden comparar con otros patógenos, prácticamente son los mismos que hemos visto. Y bueno, aquí tienen las manifestaciones clínicas más importantes, que son las más frecuentes, según la puesta de entrada, las rinocerebrales,
¿ya? Que esa también tiene, es la que se produce con mayor frecuencia en los pacientes diabéticos descompensados, la pulmonar, ¿ya? Individuos con leucemia, linfomas, etcétera. Por aquí tienen la gastrointestinal, ¿ya? En la cutánea. Hay pacientes que incluso pueden estar colonizados asintomáticamente en la vía respiratoria superior, fundamentalmente, y está la enfermedad diseminada, que son en grupos de pacientes inmunodeficiencia. Acuérdense que son pacientes inmunodeficiencia, pero que no es una inmunodeficiencia por el virus del VIH. Y bueno, finalmente, acá tienen cómo se hace el diagnóstico, que ya ustedes saben que se toman las muestras, se miran al microscopio, con el directo, con tratamiento con KOH, se buscan las características típicas y bueno, se hace todo lo que es el cultivo, que también se puede hacer. El cultivo demora, ¿ya? Pero no es, no es importante, ¿ya? En el caso de la mucormicosis. Y el tratamiento generalmente es anfotericina B y muchas veces la cirugía, ¿ya? Las infecciones pulmocorales son infecciones graves, infecciones que generalmente conducen a la muerte del paciente. Bueno, y con esto ya ahora sí terminamos todo lo que es micosis. Así que muchas gracias y de alguna manera tengo que ver de cómo paro la grabación allá. Bueno, cualquier duda me escribe. Chao.